Quiero hacerte en este día una pregunta. ¿Cuál es la religión verdadera? Muchos en todo el mundo se han hecho esta pregunta. ¿Cuál es la religión verdadera? La religión puede ser definida como la creencia en Dios o en dioses. Esos dioses deben ser adorados, usualmente expresada mediante conductas y rituales o cualquier sistema específico de creencia, adoración, etc. Con frecuencia incluye un código de ETA. Más del 90% de la población mundial está adherida a alguna forma de religión. El problema es que hay demasiada diversidad de religiones. ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? Los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente una lista de reglas de hacer o no hacer que una persona debe observar a fin de ser considerado como un fiel partidario de esa religión. Por lo tanto, justo antes el dios de esa religión. Dos ejemplos de religiones basados en las reglas son el islamismo y el judaísmo. El islam tiene sus 5 pilares que deben ser observados. El judaísmo tiene cientos de mandamientos y tradiciones que deben ser observados. Ambas religiones, hasta cierto punto, sostienen que, obedeciendo las reglas de la religión, una persona será considerada justa ante Dios. Otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales, en lugar de la obediencia a una lista de reglas. Mediante la ofrenda de este sacrificio desempeñado en esta tarea, participando en este servicio, consumiendo esta comida, una persona es hecha justa ante Dios. El ejemplo más prominente de una religión basada en rituales es el catolicismo. El catolicismo romano afirma que siendo bautizado con agua en la infancia, participando en la misa, confesando los pecados al sacerdote, ofreciendo oraciones a los santos en el cielo, siendo ungido por un sacerdote antes de la muerte, Dios aceptará a tal persona en el cielo. El budismo e hinduismo también son religiones basadas principalmente en rituales, pero también pueden ser considerados en menor grado como basados en reglas. La verdadera religión ni está basada en reglas ni en rituales. La verdadera religión es una relación con Dios. Dos cosas que todas las religiones sostienen son que de alguna manera la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Él. Las religiones falsas buscan resolver este problema mediante la observancia de reglas y rituales. Y la verdadera religión resuelve el problema mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esa separación y que Él ya lo ha hecho. La verdadera religión reconoce lo siguiente: todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Si esto no es rectificado, el justo castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios después de la muerte, como dice Romanos capítulo 6, verso 23. Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar tomando el castigo que todos merecemos y resucitando de entre los muertos para demostrar que su muerte fue un sacrificio suficiente. Si recibimos a Jesucristo como el Salvador, si confiamos en su muerte como el pago completo por nuestros pecados, somos perdonados, somos salvados, somos redimidos, somos reconciliados, somos justificados ante Dios. La religión verdadera tiene reglas y rituales, pero hay una diferencia crucial. En la religión verdadera, las reglas y rituales son observadas por gratitud a la salvación que Dios nos ha proveído, no en un esfuerzo por obtener esa salvación. La religión verdadera, la cual es el cristianismo bíblico, tiene reglas que hay que obedecer. Esas reglas, esos mandamientos, los conocemos. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Y tiene también rituales que observar, por ejemplo, el bautismo en agua y la cena, esa santa cena, la comunión del Señor. La observancia de estas reglas y rituales no es que nos hace una persona justa ante Dios. Más bien estas reglas y rituales son el resultado de nuestra relación con Dios. Esa gracia a través de la fe en Jesucristo solamente como nuestro Rey y nuestro Salvador. La religión falsa es hacer cosas, reglas y rituales para tratar de ganar el favor de Dios. La religión verdadera es recibir a Jesucristo como Salvador
y por ese medio obtener una correcta relación con Dios. Y entonces podemos hacer las demás cosas, esas reglas, esos rituales, entre comillas, por el amor de Dios y el deseo de acercarnos más a Él. La pregunta es, ¿hemos aceptado al Señor en nuestra vida? ¿Hemos tenido un encuentro personal con el Señor? La respuesta depende de nosotros. Hay una pregunta, hay una respuesta. La respuesta depende de nosotros. ¿Hemos aceptado al Señor en nuestra vida? Radio Solidaria, una radio comprometida.